Bueno, mis hermanos, hoy tenemos una de esas sesiones donde debemos abarcar dos preguntas. Las preguntas que corresponden al día de hoy son las preguntas 28 y 29. Y después de que les lea la pregunta y respuesta 28, entonces les digo el título. Pregunta 28. ¿Por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, Salvador. Respuesta: porque Él nos salva de nuestros pecados. Además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Hermanos, ¿cuál sería el título de esta breve meditación sino el Salvador Jesús? Pareciera una redundancia, porque el nombre de Jesús significa el que salva. Pero vamos a expandir un poquito más esta meditación. Como los padres escogen el nombre de sus hijos, así el Padre Celestial escogió el nombre de su Hijo eterno al encarnar. Por eso el ángel le dijo a la Virgen: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese nombre Jesús, estrictamente hablando, no fue una idea ni de María ni de José. El Padre, la primera persona de la Trinidad, le adjudicó ese nombre a su Hijo eterno en virtud de su función, de la labor, de lo que Él vendría a cumplir, y es salvar. Jesús fue, es y continuará siendo por toda la eternidad el nombre de la segunda persona de la Trinidad encarnada. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de la única esperanza que un hombre o una mujer tiene para estar a cuentas con Dios. Ese nombre de Jesús es el nombre del más excelentísimo y grandísimo de todos los mediadores. Hay muchos mediadores. Unos interceden delante de un gobierno por algún favor, otros median delante de grupos subversivos por alguna otra cosa. Pero en lo que respecta a la salvación de nuestras almas, debemos entender que hay un Dios ofendido por nuestro pecado, un Dios agraviado por nuestro pecado. No tanto dolido o herido, es muy humanista verlo de esa manera, pero un Dios ofendido por el pecado. Y Jesús es el nombre de aquel intercesor, de aquel que se para, por así decirlo, delante del Padre y dice: Señor, yo reciba la culpa, no aquellos a quienes represento. Ese es Jesús. Todo lo que el hombre haga en sus propias fuerzas por estar en paz con Dios es en vano. ¿A usted no le molesta hacer algo que a la postre no fue usado? Imagínense, uno trabaja en algo, diseña algo, le mete todo el deseo y después le dicen: no, ya no lo necesitamos. Entonces la típica respuesta es: ¿para qué me hizo perder el tiempo? ¿No es así? Bueno. Todo lo que nosotros hagamos para intentar reconciliarnos con Dios es en vano. Todo lo que hagamos en nuestras propias fuerzas para estar en paz con Dios es en vano. Piense en una empresa condenada al fracaso. Pero pastora, ¿a qué hace referencia usted? Ojo con esto. Piense que usted encuentra un local, quiere montar una panadería, y desde el momento en el que empieza a invertir tiempo y recursos, usted ya sabe, esto está condenado al fracaso. ¿Qué hacemos en este momento? Pues no le invertimos ni más tiempo ni más recursos. Bueno, buscar estar en paz con Dios, aparte del único nombre que Él nos ha dado para estar en paz con Él, es eso. Es una empresa condenada al fracaso.
Al menos el que comience una empresa dice, uy, aquí no voy a tener éxito, entonces no invierto. Pero los seres humanos somos un poquito tontos. Se nos advierte de que cualquier aproximación a Dios, aparte del nombre que Dios nos ha dado para presentarnos delante de Él y que Él medie o interceda por nosotros, es una empresa condenada al fracaso. Es una ruina para el alma. Es señal inequívoca de necedad. Es una ofensa para Dios. No piense que cuando alguien busca estar en paz y a cuentas con Dios y no se presenta, no pide perdón en el nombre del Señor Jesucristo, es una ofensa para Dios. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Yo estoy tratando de ponerme a cuentas con Él, de estar en paz con Él, de buscarlo a Él, porque esto va a ser una ofensa para Dios. Sencillo, porque quien busca estar en paz con Dios, aparte del Cristo que Dios envió para morir por aquellos que creen en Él, está despreciando ese regalo de vida eterna. Entonces luego cuando Dios establece un camino, pero el ser humano busca otro, no solamente es tiempo perdido, no solamente es esfuerzo perdido, sino es una empresa vana y además ofende a Dios porque estamos despreciando el único, óigase bien, el único camino para llegar al Padre. En consecuencia, como la salvación solo se halla mediante la fe en ese Salvador, es necesidad buscarlo solo en Él. Por lo que es necedad, óigase bien, es necesidad buscarla solo en Cristo. Porque ese es el único nombre que Dios nos ha dado para que en ese nombre todos tengamos perdón de pecados. Y si es el único nombre que Dios nos ha dado, entonces cualquier otra cosa, persona, religión, ideología es necedad. Hay personas que buscan, y esto no es una crítica, simplemente es la realidad de lo que vivimos. Hay personas que buscan salvación en sí mismo. Voy a hacer un poco de yoga y voy a meditar y voy a leer el mantra y voy a hacer una cosa y voy a encontrar paz en mí mismo. Podrá encontrar descanso para su cuerpo, pero el descanso para su alma solo lo encontrará en aquel cuyo nombre es Jesús. Por eso el que busca salvación en un ángel o en un santo o en una religión o mediante penitencias o, como lo dije, mediante cualquier otra cosa o persona que no sea la persona de Cristo, está condenado. Está añadiendo condenación a la que tiene. Miren lo hermoso del Señor, mis amados. Cristo es un regalo para la humanidad. El Evangelio es aquella carta de reconciliación de un Dios ofendido, por ponerlo quizás de una manera un poco poética, escrita con la sangre de Cristo, rogándole al mundo que se arrepienta, que venga a creer en el Señor, para así ser reconciliados con Dios. Hechos 14:12 nos lo deja en claro. Y en ningún otro nombre hay salvación, en ninguno. Así que habiendo dejado en claro que no hay salvación en nadie, sino en el Señor Jesucristo, el catecismo, y escúchese bien ahora, plantea un asunto delicado, y es el asunto de la genuinidad de la fe de quienes dicen tener a Jesús como Salvador, pero que a la vez buscan la paz y la reconciliación en sí mismos, en otros, o, aquí viene el peligro, o en Jesús y en otros, o en Jesús y en una práctica. No hay salvación, mis amados, aparte de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. No hay salvación en Cristo, no hay salvación en Cristo y en cualquier otro asunto que yo haga. No hay salvación en Cristo y en cualquier obra buena que yo haga.
No hay salvación en Cristo y en una religión. La salvación de la persona solo yace en la obra del Señor Jesucristo. Pregunta 29. Entonces, ¿creen en el único Salvador Jesús aquellos que buscan felicidad y salvación en los santos o en sí mismo o en alguna otra parte? Y lo que el catecismo dice es no. Y trataré de explicar un poco. Quien dice creer en el Salvador Jesús, pero a la vez busca su salvación en Él, junto con otras entidades u otros nombres u otros asuntos u obras, en realidad, ¿saben qué dice eso? Dice que está perdiendo su tiempo y que no confía en el Señor. Nótese entonces lo que dice el catecismo. El catecismo dice, quien busca la salvación y dice creer en Cristo y en otras cosas, en realidad no tiene una fe genuina salvadora. Él no le ha delegado la redención a nadie más. Nadie le ha ayudado a salvar porque nadie le puede ayudar a salvar. Nadie le ayuda a salvar porque todos estamos necesitados. Solo nuestro hermosísimo Señor es quien salva, y todos los que no se hayan acercado a Él para salvación deben hacerlo poniendo su confianza en Él. Pastor, ¿qué es poner la confianza en Cristo? Bueno, ese no es el tema de esta mañana, pero quiero abrir un paréntesis. Poner la confianza en Cristo es creer, en primer lugar, que Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, aquel que siendo Dios tomó forma de hombre y nótese, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, una vida intachable delante de Dios. Yo creo que ya es suficiente, porque ¿quién de nosotros ha podido vivir una vida perfecta, una vida intachable delante de Dios, una vida cumpliendo con todos los mandamientos de Dios? De hecho, ninguno, y no podemos seguir porque perdemos el tiempo. Ninguno de nosotros ha vivido una vida perfecta. Ninguno de nosotros en realidad es justo delante de Dios en sus propias obras. Luego la consecuencia o la conclusión es que todos nosotros estamos necesitados. Es la simple conclusión. La diferencia es que hay algunas personas que están convencidas de su necesidad y que, movidas por la necesidad de ser salvas, vienen y ponen su confianza en Cristo. Otras personas no están convencidas de su necesidad. ¿Qué es esa fe? Bueno, es la confianza de que Cristo es el Hijo eterno, de que vivió una vida perfecta, intachable, justa, rigurosamente sujetada a la ley de Dios. Esa fe que salva nos lleva a abrazar todas las bendiciones que se desprenden de la obra de Cristo. Y esto quiere decir no solamente las bendiciones de una vida justa, santa y perfecta, sino lo que hizo en la cruz del Calvario. La fe que salva es aquella que cree que en la cruz del Calvario, por favor escúcheme bien, Él, Cristo, murió por mí. En ocasiones vemos como, Cristo murió por esta persona, y bueno, Él pudo haber muerto por aquella otra. Eso no lo va a salvar. Reconocer que Cristo es el salvador de otras personas no lo va a salvar. La fe que salva es aquella que nos lleva a creer que en la cruz Cristo tomó mi merecido lugar. Esa fe que salva es aquella que nos lleva a creer y a tener la certeza de que yo merecía morir, pero Cristo murió por mí llevando mis pecados, soportando la ira de Dios y dándome el camino al cielo que no me merezco, la reconciliación con Dios, el cubrimiento perfecto de todas mis faltas, el perdón de todos mis pecados. Esa obra la hizo Cristo. No la hizo Cristo y la religión.
No la hizo Cristo y María. No la hizo Cristo y un santo. No la hicieron Cristo junto con mis obras. La hizo Cristo. Luego, mis amados hermanos, el que no crea, y pues, hombre, se los estoy tratando de explicar, quizás hablé un poquito duro, pero el que no crea que es solo Cristo quien salva, no ha creído. Y es que eso es muy importante. Eso es lo que el catecismo nos enseña. Quien no confía única y exclusivamente en Cristo, en realidad lo niega como el único Salvador, cuyo nombre es Jesús. Mis amados, esta pregunta nos insta a considerar la suficiencia de Jesús como único Salvador. Y para ello nos plantea una disyuntiva. Usted sabe qué es una disyuntiva. Una disyuntiva es un planteamiento que pone delante de nosotros dos caminos y nos obliga a tomar uno de los dos. En ocasiones, los dos planteamientos son falsos y entonces la persona dice, no me presione frente a tal disyuntiva, yo no escojo ninguno de los dos. ¿Me entienden, hermanos? Usted no puede escoger el menos falso entre los dos falsos. Y no es ético escoger el menor de dos males. Pero aquí nos plantea una disyuntiva lícita, lógica. ¿Cuál es? Y le advierto, solamente se puede coger un camino. O Jesús no es Salvador perfecto, o lo es. Si usted cree en Jesús y María, en Jesús y en un santo, en Jesús y una religión, en Jesús y cualquier otra cosa, en Jesús y una práctica que usted haya aprendido, lo que usted está diciendo es que Él es insuficiente e imperfecto. Entonces, la disyuntiva es válida. O creemos en un Cristo suficiente, apto, perfecto y deseoso de salvar a todos los que creen en Él, o creemos en un Cristo insuficiente e imperfecto. ¿Quién es Jesús para usted, mi amigo? ¿Quién es Jesús para usted? Esa es la pregunta. No solamente es una pregunta importante en este momento. Dependiendo de la respuesta que usted le dé a la pregunta ¿quién es Jesús para usted? Depende la vida de su alma, se lo digo. ¿Saben qué le estoy diciendo? Que esta pregunta que yo le acabo de formular a usted en esta mañana es la más importante pregunta de toda su vida. No importa si usted cree otra cosa. Se lo digo no con un espíritu arrogante, no queriendo importunarlo, pero es la pregunta más importante de toda su vida. La más importante de toda su vida. O usted cree en el nombre que Dios mismo nos dio para que seamos salvos. Oigan bien, es que no merecíamos a Cristo, mis amados. Es que nuestros pecados merecían el castigo de Dios. Es que realmente no merecemos de Dios un camino de reconciliación. Seamos honestos, no lo merecemos. Y no obstante, el Padre Eterno envía a su Hijo Eterno para que tome los pecados de todos, sin excepción, de todos los que creen en Él, pague por esa culpa, los libere de la condenación, los reconcilie con Dios y los lleve al cielo para disfrutar de Él para siempre. O creemos en ese Cristo, en el único nombre que tenemos los hombres para poder ser salvos, o les doy un consejo muy extraño, o mejor no creamos en nada, porque está perdiendo el tiempo. Creer en Cristo y en cualquier otra cosa, póngale el nombre que usted quiera, es perder el tiempo. No se le olvide
aquel ejemplo de la panadería en la esquina, de la empresa que la persona está formando y desde el comienzo dice voy a fracasar. Pero sigamos, metámosle más dinero. No tengo mucho, pero metámosle más dinero. Voy a fracasar. No, metámosle más dinero. Así es el hombre que decide creer en Cristo y en otras cosas, personas, ideas o nombres. Ese es el nombre del Señor. Jesús, el Salvador, el que salva a su pueblo de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús y benditos todos los que por su gracia confían en Él para salvación.